Señor, te agradecemos por esta noche, que podamos estar todos juntos. Gracias por la oportunidad de estar aquí, de dirigirnos a ti con nuestras oraciones, Señor, de presentar nuestros ruegos delante de ti, sabiendo que tú eres Dios poderoso, pero que escuchas a tu pueblo. Rogamos que nuestros oídos estén atentos y nuestros corazones abiertos para escuchar tu palabra y para entender aquello que tú quieras transmitir en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ha querido en esta tarde la casualidad, si queremos llamarlo así, que en estos días me haya detenido en un pasaje un poco diferente al habitual que yo suelo meditar. Y es que es un pasaje que os sonará porque lo hemos visto recientemente, tan recientemente como este domingo. Pero digamos que más sabio que yo es el Señor, que ha traído esta meditación a mi cabeza para compartir en esta noche. Y es que es un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, precisamente en el capítulo número 10, en los versículos 25 al 37, y que corresponde a una historia muy interesante que una vez un maestro narró a un intérprete de la ley y que es una de las parábolas de Jesús. Y las parábolas son historias que son verdaderamente interesantes por muchas razones. Son relatos pequeños, concisos, que utilizan normalmente temas habituales y de la vida cotidiana para ilustrar verdades espirituales o morales, de tal manera que las narran con palabras muy sencillas, pero tienen un significado muy profundo. Y el maestro y mejor comunicador en el uso de las parábolas, sin duda, fue el Señor Jesús. Ahora, las parábolas tienen también otro aspecto muy relevante y muy curioso, y es que suelen tener un propósito doble, porque buscan revelar, pero a la vez buscan ocultar. Revelar misterios y verdades espirituales acerca del reino de Dios, pero solamente aquellos que tienen la atención y el interés y disposición para recibirlos. A la vez, mantienen ocultas esas verdades a aquellos que muestran indiferencia o desdén por intentar descubrirlas. Así que podríamos decir que son pequeñas historias que tienen cierto tipo de adivinanza en su interior, la cual solo va a ser resuelta por aquellos interesados en dedicar el tiempo y el deseo de investigarla. Porque para aquellos otros que se consideran demasiado especiales o demasiado elevados para aprender de Jesús, quedarían desconcertados por ese acertijo. Solo los que mostrasen hambre y sed de justicia serían saciados viendo los hermosos valores que aparecen entre los versos de la parábola. Jesús era un hombre que le gustaba mucho enseñar a través de las parábolas. Y normalmente, si nos fijamos, lo hacía desde un punto de vista que era muy flexible y muy cercano, prácticamente conversacional. No fue nunca rígido, no fue nunca pedante en sus enseñanzas, incluso aunque todos sabemos, si nos damos cuenta, que era capaz de aventajar con mucho al más preparado fariseo e intérprete de la ley. Y eso se puede observar porque Jesús, si nos fijamos, siempre usaba figuras muy familiares en sus parábolas, que hacía que estuviesen al alcance incluso del entendimiento del más simple y podríamos incluso pensar ignorante de los judíos que las escuchaba. Y es precisamente eso lo que hacía tan asombrosa la enseñanza de Jesús, que mostró el interés y la disposición mayores en hacerse entender por todos, independientemente de cuál fuese su nivel cultural, intelectual o religioso, y además lo hizo siempre apuntando a su gran propósito de hacer del reino de Dios algo visible en medio de un mundo sumido en la oscuridad. Así que qué gran reto para todos aquellos que tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios, tratar de asemejarnos a la maestría con que el gran maestro enseñaba en sus parábolas. Y aconteció en una ocasión que uno de estos hombres, uno de estos maestros de la ley, se acercó a Jesús. Hemos leído el domingo, Manolo tuvo la oportunidad,
de compartir con nosotros este relato, pero vamos a tener la oportunidad de volverlo a leer en Lucas 10, 25 a 37, esta parábola del buen samaritano que dice así: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Y tengo el gran privilegio y la gran ventaja en esta noche de que, como este pasaje lo estudiamos con Manolo el domingo, con un punto de vista muy cristocéntrico, centrado en el contexto de la reunión posterior, la reunión del partimiento de la palabra, y que fue tratado de forma magistral, a mí me da la ventaja de poder tener una perspectiva diferente que trate de enriquecer y dar un poco de valor a este pasaje de las Escrituras que ya vimos el domingo. Y es que resulta que en aquella ocasión un intérprete de la ley se acerca a Jesús a cuestionarle sobre cierto tema. No solo estaban ellos dos como únicos espectadores. Sabemos que aquellos 70 que Jesús en su momento había enviado a predicar estaban presentes allí también. Vemos en el capítulo anterior, capítulo 9, versículo 17, que ellos habían vuelto con gozo de aquella misión encomendada por Jesús y se encontraban departiendo y hablando con él sobre los resultados y las bendiciones de aquella situación, cuando de repente este intérprete de la ley se levanta y asalta con esta pregunta a Jesús. Quizás ellos en ese momento no se dieron cuenta, pero este sabio no era de aquellos que se acercaban a Jesús con el deseo de descubrir, sino con el deseo de desacreditar. Porque nos dice el versículo 25 que cuando se levantó hizo la pregunta, la hizo para probarle. ¿Cuál fue la pregunta de examen que este hombre tenía para Jesús? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es una pregunta sin duda relevante, más aún podríamos decir de importancia vital para la vida de una persona. Ahora bien, la respuesta de Jesús es interesante por varios aspectos y uno de ellos es que guarda cierta intencionalidad para con aquel maestro. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A lo que el intérprete de la ley contesta de una forma absolutamente certera, precisa y correcta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que, como ya nos había comentado Manolo el domingo, este hombre sin duda era un perfecto conocedor de la ley. Y su respuesta nos demuestra que él ya tenía claro de antemano qué tipo de contestación estaba esperando de aquel extraño maestro nazareno. Ahora Jesús le responde: bien has respondido, haz esto y vivirás. Correcto, amigo mío. Tu respuesta es del todo satisfactoria, así que conoces cómo debes obrar para heredar esa vida eterna que anhelas, y tu curiosidad ha sido satisfecha. Ahora solo una cosa te falta. Haz esto, ponlo en práctica para conseguirla.
Y aquí es donde viene la pregunta trascendental del pasaje. ¿Y quién es mi prójimo? Y esta segunda pregunta, al igual que la primera, según el texto bíblico, mantiene también una doble intención oculta, porque nos dice que en esta ocasión la pregunta de este maestro de la ley tiene como objetivo justificarse. Y aquí la idea detrás de este término de justificarse nos habla del concepto que se tenía a la hora de declarar inocente al acusado, de absolver a alguien de cierto cargo o de cierto reproche. Así que es fácil entrever que seguramente este hombre sabía perfectamente que su comportamiento práctico distaba mucho de ese amor genuino al Señor y más aún hacia el prójimo. Así que con esta idea de acallar su conciencia y de autoabsolverse de maldad, trata de buscar reducir y encorsetar el significado de quién es el prójimo. Porque claro, de acuerdo a las corrientes de pensamiento, de interpretación de las escrituras de aquella época, el prójimo para este tipo de eruditos solo era considerado como aquel que observaba la ley de manera estricta, al igual que ellos trataban de hacer. Quien no era conocedor o no era practicante, que era fuera de esa comunidad cercana de fariseos, de escribas, de intérpretes de la ley, era considerado poco menos que un morador de las tinieblas y una absoluta fuente de contaminación para los santos. ¿Cómo alguien en su sano juicio podría plantearse que una persona de esta calaña fuese el prójimo y digno de ser amado al mismo nivel que un respetable miembro del Sanedrín o que un sacerdote del templo? En ninguna cabeza eso cabía. Así que en esta situación Jesús responde a aquel intérprete de la ley con la conocida parábola del buen samaritano que acabamos de leer. Y es en el último versículo de nuestro pasaje donde encontramos el punto final de la enseñanza dirigida a aquel hombre. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? A lo que el maestro respondió, el que usó de misericordia con él, y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y sabéis, siempre que yo he estudiado y he leído esta parábola, a mí siempre me ha quedado un regusto muy desesperanzador. Al fin y al cabo, Jesús sabía de la verdadera intencionalidad de este hombre, que no venía con el deseo de aprender, sino de probar, y que no buscaba ampliar su conocimiento o perfeccionar su interpretación y aplicación de las Escrituras a su vida diaria, sino justificarse a sí mismo. Y no nos dice nada más la Escritura. Después de esta última aplicación, de esta última interpelación de Jesús, no sabemos qué respondió este hombre, este intérprete de la ley. Si esta enseñanza llegó a transformar su vida o no. Y a mí, sin embargo, siempre me ha dado la sensación de que esta parábola era dicha a oídos cerrados y caía en saco roto. Pero si nos fijamos en ella en detalle, lo que notaremos es que, lejos de ser así, esta parábola tenía una audiencia mucho más importante quizás que este intérprete de la ley. O por lo menos no se limitaba solo a él. Dado que la interacción ocurre principalmente entre Jesús y este hombre, podemos tender a aislar esa parábola como una conversación o una enseñanza privada e íntima entre los dos. Pero sabemos que hay dos auditorios adicionales de esta parábola. Uno ya lo hemos hablado, estos 70 discípulos que estaban presentes, que habían sido enviados a predicar y que habían vuelto saciados, pero también fervientes y maravillados de las obras que habían sido capaces de hacer y que estaban deseosos de conocer más y de profundizar en quién era Jesús y qué eran las cosas que este hombre tan increíble estaba por enseñarles o por mostrarles. Pero hay un segundo auditorio, y ese auditorio somos tú y yo esta tarde o esta noche, que tenemos la bendición de que Dios haya querido que este texto esté recogido en las páginas de la Escritura y podamos hacer buen provecho de las enseñanzas que en él quedaron reflejadas. Y que espero, a diferencia de este intérprete de la ley, y como sí que ocurría con aquellos 70 discípulos,
que seamos del grupo de personas ávidos de conocer, buscar y descubrir cómo el reino de Dios se ha acercado a este mundo de oscuridad a través de Jesús. Así que esta lección para nosotros comienza con un camino y un hombre que desciende por él de Jerusalén a Jericó. Versículo 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y lo curioso es que el camino de Jerusalén a Jericó no era un camino fácil, verdaderamente. Era un camino que tenía una distancia de aproximadamente 30 kilómetros, que descendía entre dos ciudades con un desnivel aproximado de 1 kilómetro de altitud, y que era conocido en la antigüedad como el Sendero Sangriento. ¿Por qué? Porque era un camino peligroso, que discurría por zonas escabrosas, de barrancos, de zonas montañosas, y eso facilitaba que ladrones y asaltantes emboscaran a estos viajeros. Así que dice el versículo 30 que este hombre cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Así que este hombre que caminaba a Jericó es atacado por unos ladrones que afanan todas sus pertenencias y que además le golpean hasta herirle de gravedad y dejarle abandonado a un lado del camino. Al tiempo, como dice el versículo 31, acontece que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasa de largo. Y no solo eso, versículo 32, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole también pasa de largo. Hasta que al final, versículo 33, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y sabemos que lo atiende y lo cuida. Y aquí está la pregunta de aquel intérprete de la ley. ¿Quién es el prójimo? Aunque más que esa pregunta, quizás pudiésemos vislumbrar que en la mente equivocada de aquel hombre, lo que de verdad latía era otra interrogación para Jesús. Jesús, ¿con quién y hasta qué punto es necesario que yo comprometa mi vida amando al prójimo como a mí mismo si quiero heredar esa vida eterna? Es decir, ¿cuál es el mínimo indispensable que pides para ello? Porque al fin y al cabo la parábola del buen samaritano no va únicamente sobre quién es digno o indigno de ser amado, o sobre quién es prójimo y no prójimo, sino va también acerca de el compromiso con el prójimo y, por tanto, el compromiso con Dios. Y 4 personajes nos guían a la hora de explorar este compromiso en las relaciones. El primero de todos es aquel hombre asaltado en el camino. Jesús no nos dio muchos detalles sobre él. Quizás fuera un hombre de negocios que descendía a Jericó a mercadear porque se sabe que esta ciudad era una gran metrópolis comercial, o que simplemente recorría este camino como parte de un viaje más largo, ya que Jericó también era un lugar por la que pasaban grandes rutas de desplazamiento en aquella época. Pero lo cierto es que de un momento para otro este hombre pasa de ser próspero y saludable a caer víctima de un crimen que le deja desvalido. Herido, víctima de sus semejantes, del egoísmo y la violencia de aquellos ladrones. Y quizás sea algo familiar para nosotros hoy en día, porque con solo encender la televisión o leer en prensa las noticias que se emiten, podemos ver que el mundo está repleto de víctimas. Víctimas también de sus semejantes, del egoísmo y de la violencia, pero también de orgullo, de intolerancias, de difamaciones y de persecuciones. Víctimas del pecado y del mal. Pero no solo personas a nivel individual, sino instituciones, aspectos tan relevantes como la familia, como la iglesia, también a día de hoy son atacadas de forma continua en estos tiempos. Y Jesús nos indica, para amar a tu prójimo, primero tienes que fijarte en aquellos que están siendo lastimados. Incluso muchas veces puede que por ti mismo. Pero el segundo personaje de nuestra historia es un personaje muy interesante porque nos habla de este sacerdote. Sabéis, en la época de Jesús había muy pocas personas que podían tener una importancia mayor que un sacerdote en el pueblo de Israel.
Eran hombres elegidos por Dios para dirigir la adoración y el ministerio del templo, y que eran eruditos, enseñadores, maestros de la palabra de Dios al pueblo e intercesores por sus pecados. Es obvio pensar que este sacerdote estaba de regreso de ministrar en el templo de Jerusalén a Jericó, o incluso quizás, como acostumbraban en aquella época, se movían de lugar en lugar para enseñar a diferentes grupos de adeptos o discípulos acerca de cómo ellos interpretaban las escrituras o cuál era la forma que ellos entendían de vivir en el día a día la relación con Dios. Quién sabe si quizás podría ir a Jericó a tener algún tipo de reunión con algunos de estos discípulos que le esperaban, ansiando escuchar la palabra de Dios y las interpretaciones de boca de este gran sacerdote. Lo cierto es que no sabemos cuál era el motivo de su viaje, pero sí que sabemos que en su camino ocurre algo inesperado. Y es que se encuentra con aquel hombre tirado en medio del camino. Y adentrémonos un poco en lo que podría haber pasado por la mente de este sacerdote en ese momento. Este hombre que está aquí, ¿qué le puede haber ocurrido? ¿Estará muerto o seguirá con vida? ¿Sus asaltantes estarán cerca de aquí o estarán lejos? Es más, ¿qué pasa si este hombre no es sino un señuelo para que me acerque y entonces puedan caer sobre mí y soy yo el que se convierte en víctima de estos ladrones? ¿Qué pasa si me detengo aquí y descuido mis obligaciones o aquellas cosas que tenga que hacer en Jericó? Algo difícil de evaluar. Posiblemente barajó opciones de parar o opciones de continuar andando, pero la conclusión final que queda de esto es que sus planes resultaron ser mucho más importantes que el auxilio de aquella pobre víctima. Así que tomó su decisión atravesando al otro lado del camino y siguió de largo. Nuestro tercer personaje guarda semejanzas con el sacerdote. Era un levita, un hombre también muy religioso, pero sus tareas eran un poco diferentes. Estaba un poco más centrado en aspectos organizativos y de servicio dentro del templo. También iba de camino a Jericó, quizás también había terminado sus labores habituales o quizás también acudía a algún tipo de reunión para escuchar quizás las enseñanzas de este mismo sacerdote. Quizás él no era la atracción principal, pero también era importante en aquella situación, porque tenía que ocuparse de atender al sacerdote que iba a enseñar, de que todo el mundo estuviese cómodo, listo y todo dispuesto a la mayor comodidad de aquel hombre para optimizar la recepción de las enseñanzas. Y cuando ve a aquel hombre tirado a un lado del camino, probablemente su pensamiento discurrió por los mismos derroteros que los del sacerdote. Tomó su decisión atravesando al otro lado del camino y asimismo pasó de largo. Y llegamos a nuestro cuarto y último personaje, un samaritano. Para todos los que estuvimos el domingo y pudimos escuchar a Manolo, ya habló algo acerca de los samaritanos, ¿verdad? Este pueblo marginado, odiado y despreciado por los judíos, que provenían de una mezcla de pueblos paganos traídos por los asirios en el momento del exilio a tierras de Samaria. No solo había un odio y un desprecio racial, sino también religioso, porque los samaritanos solo aceptaban el Pentateuco como texto inspirado por Dios y por ello llegaban a tener prácticas y doctrinas que eran consideradas prácticamente heréticas por parte de los judíos. Tal era el odio hacia este pueblo, que sabemos que ellos preferían dar grandes rodeos alrededor de Samaria, sumando días y jornadas a sus viajes entre el norte y el sur de Israel, que atravesarla y arriesgarse a encontrar con uno solo de estos paganos. Ahora bien, este hombre camina por el mismo camino que el sacerdote y el levita y se encuentra al mismo hombre tirado en el suelo, malherido, probablemente un judío. Probablemente este samaritano también tendría su propia agenda personal. Quizás se dirigía a Jericó para comerciar con sus bienes, para obtener sustento para su vida, y fuese con una lista de citas y de encuentros para negociar. Quizás también deseaba saborear el éxito de sus planes cumplidos de manera satisfactoria, como el sacerdote y el levita, pero a diferencia de estos, el samaritano tenía algo adicional. El samaritano tenía
compasión, misericordia. ¡Qué palabra tan hermosa! Quizás un día deberíamos estudiar la misericordia porque es verdaderamente interesante. El caso es que este samaritano se encuentra en esa misma situación y ve al hombre con su estado deplorable, prácticamente muerto, e inmediatamente se pone manos a la obra. Fijaros, versículo 34. Lo primero que dice es que acercándose. Así que este hombre se aproxima a aquella víctima herida. No cruza al otro lado del camino como el sacerdote o el levita, sino que se acerca tratando de evaluar qué es lo que le ocurre a aquella víctima, a aquel hombre, en qué situación se encuentra. Y no solo eso, sino que además toma acción, venda sus heridas, les echa aceite y vino y con sus propias manos, aun manchándose de la sangre y de la suciedad de aquel hombre allí tirado, gastando de sus propios productos, de su vino, de su aceite, lo derrama para curar, para aliviar el dolor, para sanar la infección de aquellas heridas. Y no acaba aquí, porque no contento con eso, lo pone en su cabalgadura, renunciando a su propia comodidad en ese camino, para llevarlo a él cómodo, y busca el hospedaje, el mesón donde pasar la noche cuidando de este hombre. Versículo 35. Otro día, no sabemos cuántas jornadas después de aquel cuidado, ese hombre parte del mesón, pero saca 2 denarios, una cuantiosa suma de dinero para el mesonero, y le dice: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Así que este samaritano decide llevar hasta las últimas consecuencias el compromiso que había adquirido con aquel hombre herido. Y ese compromiso lo lleva más allá de su buena acción inicial, más allá incluso de lo que podríamos considerar que era razonable una vez atendido a aquel hombre. Ya le había cuidado de forma íntegra, le había recogido, le había vendado las heridas, le había dado caballo o mulo para ir cómodamente, le había atendido y había pasado noches en el mesón e incluso había dejado dinero para los gastos que necesitara. ¿Qué más tenía que hacer aquel samaritano? Él, sin embargo, sabía que su responsabilidad no había terminado allí, sino que decide regresar para de nuevo ponerse a disposición de aquel herido hasta asegurar su completa recuperación. Y estos 4 personajes nos traen numerosas lecciones valiosas en las que meditar. Pero en esta tarde a mí me gustaría quedarme con 3 principales de esas lecciones. La primera de ellas es que esta parábola nos habla de la improvisación, pero nos habla de una improvisación con preparación previa. Porque cuando yo hablo de improvisación, no me estoy refiriendo a aquella que surge como resultado de una mala planificación, de un trabajo pobre, de no haber estado presto y diligente para resolver las diferentes situaciones de la vida, de no haber trabajado con diligencia y prontitud, sino a la improvisación que resulta de tener un encuentro fortuito con determinada circunstancia. Y me explico, el samaritano en ningún caso podía prever que se iba a encontrar con un pobre hombre herido y abandonado al lado del camino, y sin embargo fue capaz de utilizar los recursos y los medios a su disposición para encontrar una solución a ese problema, y además de forma satisfactoria. Como había dicho Manolo de forma muy acertada el domingo, aquel hombre tenía todo lo necesario en su bolsa y además tenía la maestría para utilizarlo de forma eficaz. Y claro, cuando nosotros pensamos en improvisación, lo que habitualmente viene a nuestra cabeza es algo que se hace de forma rápida y mediocre para salir del paso de una situación que no estaba prevista. Pero pensemos en otros ejemplos que las Escrituras han tenido oportunidades de actuar de manera semejante. Leemos en Hechos 8 un pasaje acerca de un hombre llamado Felipe y un etíope leyendo acerca de un profeta. ¿Y es que acaso Felipe escuchó a aquel etíope y dispuso de horas o días para preparar bien un estudio y una meditación acerca de lo que iba a comunicar aquel hombre? No.
En Hechos 8 leemos que fue enviado por un ángel del Señor repentinamente al camino de Jerusalén a Gaza, un camino del desierto, y allí mismo repentinamente se le indica: ve y arrímate a aquel carro. Y cuando se acerca, escucha a aquel hombre recitando a Isaías. Y de repente, Felipe improvisa una oportunidad, anunciando el evangelio a aquel hombre, y finalmente el resultado es que se convierte y que es bautizado allí mismo. Tenemos otros ejemplos. ¿Acaso creemos que Nehemías sabía de antemano que el rey Artajerjes iba a hacerle aquella pregunta en aquel día cuando servía su copa, al ver su rostro compungido? Al contrario, es en la sorpresa del momento cuando leemos que él improvisa una corta oración al Dios de los cielos y responde acerca de su rostro al rey Artajerjes. El resultado acaba siendo enviado para levantar el muro de Jerusalén y restablecer el culto perdido al Dios Altísimo en Israel. Y podríamos pensar, bueno, son dos grandes hombres de Dios, dos grandes hombres que tienen un ejemplo fuera del alcance de mortales como nosotros. Pero no es así. Eso no es cierto. Al contrario, lo importante del ejemplo es que ellos estaban preparados de antemano para responder a cualquier situación que ocurriera. ¿Y cómo es posible esto? Porque improvisar no es sinónimo de desatender, utilizando como excusa la imposibilidad de prever una situación que vaya a acontecer. Nehemías, antes de ese encuentro con el rey, estuvo durante 3 meses de continuo orando antes de tener la oportunidad. Él tenía ya en su mente perfectamente claros cuáles eran los motivos de la súplica a Dios, cuáles eran las posibilidades y los ruegos que tenía. Y él sabía perfectamente y estaba atento a qué oportunidades el Señor podía brindarle en cada momento para responder ante ello. Estaba plenamente preparado para lo desconocido. ¿Y qué decir de Felipe? Felipe, un hombre que venía de ser discípulo del mismo Señor Jesucristo, pero que además sabemos por la lectura en Hechos 5 de que él ya asiduamente y desde hacía tiempo acostumbraba a salir por las calles predicando a Cristo al pueblo de los samaritanos. Así que estaba acostumbrado y preparado para afrontar situaciones de encontronazos con extraños y brindarles la palabra de Dios pura directamente de su boca. Así que el encuentro con el etíope, bien que sorpresivo, no resultó atemorizante ni extraño para él, porque también estaba plenamente preparado para lo desconocido. La acción del samaritano nos muestra este mismo espíritu, aunque delante de una situación desconocida, plenamente preparado para atender con sabiduría y con uso eficiente de los recursos a mano. Así que improvisación con preparación previa es la primera enseñanza de esta parábola para nosotros. Pero tenemos otras dos. Y la segunda enseñanza que quiero dejar con vosotros esta tarde es la priorización. Sabéis, es probable que el samaritano llevase productos de comercio y reuniones agendadas, dinero para cubrir diferentes negocios en Jericó. Y sin embargo, atendiendo a aquel hombre, sufrió pérdida económica. Al igual que aquel sacerdote y aquel levita, quizás este samaritano también deseaba cumplir sus negocios en Jericó, personales. Y a diferencia de los otros dos, que no tengo ninguna duda de que llegaron a tiempo para atenderlos de forma satisfactoria, el samaritano perdió probablemente esa oportunidad. ¿Y por qué la perdió? Porque hizo algo sabio, y es priorizar lo necesario por encima de lo importante. Unos versículos más adelante de este texto, de esta parábola, hay un episodio muy curioso de nuestro Señor Jesucristo. Un episodio conocido. Y 2 versículos de ellos, de ese episodio, son muy conocidos y muy interesantes. Lucas 10, 41, 42. Marta, Marta, afanada estás y turbada con muchas cosas,
pero solo una de ellas es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Curioso que esté justo después de esta parábola, ¿verdad? ¿Acaso la atención a los invitados, como era Jesús en aquel episodio, no era importante? Claro que sí. La hospitalidad era una de las características definitorias del pueblo judío y era algo muy cuidado, muy importante dentro de la cultura del pueblo de Israel. Pero en ese momento había otra cosa que no es que fuera importante, sino que además era necesaria, y era atender las palabras del Cristo, del Hijo del Dios viviente, el que tenía palabras de vida eterna para ellos. ¿No era importante también el negocio del samaritano? Sí. Incluso quizás su sueldo, su sustento dependía de tener éxito en aquellas negociaciones. Y a pesar de que eso fuera importante, una cosa en ese momento era necesaria también, y era auxiliar a aquel judío casi muerto al lado del camino. Miqueas 6:7 hace unas declaraciones, o más bien unas preguntas curiosas y sorprendentes. Dice: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Es que acaso no eran importantes los sacrificios, los holocaustos que el mismísimo Dios había instruido que debían de cumplirse en su ley? Versículo 8 de ese mismo capítulo de Miqueas. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Sin duda, los sacrificios eran importantes, pero una cosa era más necesaria que ello: justicia, misericordia y humildad delante de Jehová. A veces el camino por el que andamos no es malo, ni siquiera es contrario a la voluntad de Dios, y aun siendo importante, puede desviar nuestra atención de lo que es necesario. Las prioridades tienen que estar claras a la hora de andar por el camino, incluso aunque eso implique en ocasiones dejar de lado cosas que consideramos importantes para poder atender a lo que es más necesario: justicia, misericordia y humildad delante de nuestro Dios. Así que tenemos la improvisación con preparación y la priorización en esta lección. Pero nos queda un tercer aspecto, quizás uno más relevante si cabe, y es el compromiso. Y es curioso, y además es una lección que yo aprendí hace tiempo en un campamento de jóvenes, hablando con mi monitor precisamente. Veíamos un pasaje de la Biblia y mi monitor, que se llamaba Juanma, nos hablaba del compromiso. Y yo le decía: mira, Juanma, yo no necesito tanto esta parte, o a mí no me toca tan de cerca esta parte de lo que estamos viendo en esta lección, porque yo ya estoy involucrado en mi iglesia, en el grupo de jóvenes, en actividades, en el grupo de alabanza, etcétera, etcétera. Y él me decía: mira, Santi, si tú estás involucrado en todas estas cosas, no estás haciendo lo suficiente, porque hay que comprometerse con el ministerio, con la iglesia y con Dios. Y yo le decía: mira, es que involucrado, comprometido, vamos, es lo mismo, tú me entiendes lo que yo te quiero decir, ¿verdad? Y lo que me dijo a continuación es algo que quedará grabado en mi mente para siempre. Algo curioso. En un plato de huevos con chorizo, la gallina está involucrada, pero el cerdo está comprometido. El samaritano está involucrado, ciertamente, con la situación de aquel hombre. Empatizó con él, lo recogió, curó sus heridas, lo llevó al mesón, participó de su aflicción, verdaderamente admirable, lo auxilió en una situación desesperada. Pero sabéis, hermanos, el verdadero compromiso va más allá de involucrarse, porque exige el don de uno mismo. Y lo exige hasta las últimas consecuencias.
Porque en ese plato de huevos con chorizo, la gallina pone los huevos y lo hace sufriendo pérdida material. Pero es el cerdo el que pone su propia carne en el asador para conseguir un buen desayuno. Una está involucrada, pero el otro es el que está comprometido. Y de la misma forma, el buen samaritano no solo dio lo que tenía, sino que se dio a sí mismo en la causa de aquel hombre. Versículo 35, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Porque no solo estuvo dispuesto a extender un cheque, sino a regresar, a volver a ver a aquel hombre para asegurarse de que estaba bien, de que todo lo que podía faltarle estaba suplido, con una preocupación y desinterés puro. Como decía Manolo el domingo, cuídamele, porque este hombre herido ha llegado a ser precioso para mí. Comprometerse implica entrega y servicio. ¿Qué mejor ejemplo tenemos que el de aquel que se comprometió en grado sumo, no viniendo para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos? Así que 3 lecciones en esta noche para nosotros. Improvisación como preparación para enfrentar lo desconocido. Priorización como preparación para atender lo necesario por encima de lo importante. Y compromiso como la preparación para responder hasta las últimas consecuencias. Ese es el mínimo indispensable que Jesús le reveló a aquel maestro de la ley en su parábola. Ese es el mínimo indispensable que Dios pide en una relación con el prójimo, con el hermano, con la iglesia y con él mismo. Preparación para enfrentar lo desconocido, preparación para atender lo necesario por encima de lo importante y preparación para responder hasta las últimas consecuencias. Y termino, hermanos. Tanto el sacerdote como el levita, como el samaritano, los 3 caminaron por el mismo camino. Y sin embargo, la parábola de Jesús nos muestra que ese camino a Jericó tenía 2 lados. Uno es el que cogieron los 2 primeros, el sacerdote y el levita. Otro fue el que escogió el samaritano. Y honestamente, yo me veo en la mayor parte de ocasiones a mí mismo eligiendo el lado más alejado del viajero herido. Porque sencillamente es más fácil, más atractivo, menos doloroso, menos incómodo y con más reconocimiento. En ese lado es fácil recoger más aplausos, más parabienes. Se llega a tener brillantes lecturas, convenciones y enseñanzas como aquel sacerdote y levita. Y a uno se le ve desde más arriba, en verdad. Todo es más agradable y más emocionante. Y quizás Jesús esta noche nos invita a considerar que a lo mejor debiésemos plantearnos cruzar al otro lado del camino. Quizás deberíamos plantearnos, en lugar de qué me sucederá si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué le ocurrirá a ese hombre si paso de largo y no paro a ayudarlo? Es una decisión importante. Piénsalo bien. Pero ten en cuenta muy claro una serie de aspectos. Que el otro lado del camino nos llevará rápidamente hasta Jericó, pero el lado del samaritano nos meterá rápidamente en problemas. Que el otro lado del camino suele estar pavimentado y lleno de promesas, pero el lado del samaritano está lleno de baches y dificultades para andar por él. Que el otro lado del camino te llevará rápidamente al éxito, pero el lado del samaritano te conducirá raudamente al sacrificio. Que en el otro lado del camino se aprende y se diserta sobre la fe genuina,
pero en el lado del samaritano es donde se vive esa fe. Que el otro lado del camino da reconocimiento, pero en el del camino del samaritano te pide darte a ti mismo. Que en el otro lado del camino vas a hallar ricos dones, y en el lado del samaritano vas a encontrar el compromiso y la entrega. Que en el otro lado del camino puedes reclamar tus derechos, y en el lado del camino del samaritano te obligará a aceptar responsabilidades. Que el otro lado del camino puede tocar emocionalmente el corazón del pueblo de Dios, pero en el lado del samaritano estarás muy cerca de tocar el corazón del mismísimo Dios. Y como me gusta a mí terminar siempre con una pregunta, igual que hacía Jesús al parecer, la pregunta es sencilla en esta tarde. ¿Y yo? ¿Y tú? ¿Cuál de estos dos lados del camino vas a escoger? Que el Señor bendiga la palabra.